Hola, ¿qué más, queridos amigos y amigas? Bienvenidos al podcast Naturismo al Día. El tema de hoy es bastante interesante porque hace relación pues a una situación que ha venido siendo objeto de debate, de mucha controversia, de muchas especulaciones inclusive. Se ha teorizado, se han lanzado hipótesis de todo tipo en relación a lo que significa la mente y el cerebro. Bueno, el cerebro de pronto ya tenemos como un concepto mucho más claro porque es un órgano físico, pero en cuanto a la mente, ahí está el quid del asunto. Entonces se nos presenta la disyuntiva, la dicotomía, el debate, bueno, la ambivalencia inclusive, en cuanto a definir realmente qué es la mente. Entonces, pues, obviamente que encontramos unas especificaciones en cuanto al cerebro, como ya te decía, una cuestión fisiológica, un órgano que es palpable, que se puede estudiar, que se puede medir, que se pueden conocer las interacciones que produce. Obviamente que es un órgano físico, está ahí pues en nuestra cabeza, está compuesto por billones de neuronas, que son las células cerebrales, por sinapsis y estructuras que pues obviamente procesan la información. Es responsable, esto está súper estudiado, medido y controlado en cuanto a lo que son las funciones corporales, como son el movimiento, pues la sensación, la percepción, la misma memoria. Es un sistema biológico que pues obviamente se puede ser cuantificado, estudiado, medido con técnicas científicas. Eso es el cerebro, pues no tenemos mayores problemas en cuanto a la definición y a su comprensión, aunque sigue siendo en este momento nuestro cerebro objeto de amplísimos estudios porque cada vez la neurociencia descubre interacciones mucho más complejas y situaciones que de pronto pues no se tenían bosquejadas de forma como tan definitiva. La mente sí es otro paseo, es otra cosa. Se refiere pues a la experiencia subjetiva de nuestra conciencia, o sea, lo que es el pensamiento, la emoción, la percepción, es la entidad que permite la experiencia de lo que nosotros conocemos como la realidad, la toma de decisiones y la creación de significado en cuanto a nuestra propia experiencia. No tiene, eso sí hay que decirlo, una ubicación física específica y no puede ser vista o tocada. Es decir, que la mente vendría a ser como un concepto abstracto que puede ser estudiado, obviamente, claro, y abordado desde la filosofía, la psicología y la neurociencia. Obviamente que hay corrientes de pensamiento que tratan de definir a la mente y al cerebro como la misma cosa, pero no podemos pensar que la mente está ahí metida en el cráneo, que se encuentra ubicada en el cerebro. No, la mente, eso tiene de misterioso que no tiene una ubicación específica, no sabemos dónde está, dónde se recrea esa película y ese monólogo que nosotros permanentemente tenemos en nuestra cabeza. Y para complejizar aún más la situación, recuerda que la mente, ya lo decíamos en el podcast anterior de los sueños, pues la mente tiene dos compuestos que son bastante significativos. Uno es la mente lógica y consciente, pero lo que subyace en el inconsciente es muchísimo más vasto, amplio, y como nosotros no podemos entrar, nosotros no tenemos control y tenemos pase libre al inconsciente, se convierte en una cuestión incomprensible desde muchos ángulos y obviamente que pues sigue siendo también, por supuesto, todo lo que tiene que ver y está relacionado con la mente, tema de profundo análisis y debate y de todo lo que quieras. No hay nada definido en cuanto a nosotros poder esquematizar dónde está la mente, qué es realmente, y cuando hablamos entonces de la mente, inmediatamente viene a nuestra percepción lo que es el espíritu, el alma, lo intangible, aquello que no podemos ver ni cuantificar ni tocar, pero que hace que nuestra realidad tenga sentido, por decirlo de una forma pues más directa. Es decir, nosotros somos el producto de nuestros pensamientos, las emociones no podemos verlas, un pensamiento jamás se ha visto, pero es lo que define nuestra realidad, cómo nos sentimos, es lo que permite que nosotros interactuemos en el mundo físico. Cuando tú tienes una emoción de tristeza o de alegría, pues obviamente que ese reflejo exterior es lo que va a determinar tu comportamiento y todo lo que pueda derivarse de esa emoción que se está gestando en algo que realmente no puedes ver ni controlar a veces y que nadie sabe dónde está ubicado. Así que la mente sigue siendo un tema de mucho debate, súper compleja la situación, obviamente, pero pues como te dije anteriormente, hay corrientes de pensamiento, sobre todo de índole materialista, que tienden a ubicar el pensamiento, es decir, la mente, lo que llamamos conciencia, en el cerebro, y que una depende estrictamente de la otra. En parte sí tiene razón por lo siguiente. Resulta que cuando tú, por ejemplo,
tienes un estado alterado de conciencia propiciado por una sustancia tóxica, es decir, te emborrachaste, consumiste alguna sustancia alucinógena, eso cambió la neuroquímica cerebral, ¿verdad? Entonces, cuando eso se produce a nivel fisiológico, biológico estrictamente material, una interacción corporal, pues obviamente que eso va a repercutir en tu conciencia y tu mente va a cambiar. Vas a tener una serie, puede ser de alucinaciones, de sensaciones, de percepciones, de emociones que se derivan del consumo de esa sustancia. Entonces ahí sí podemos ver que hay una estrechísima relación en cuanto a que se produjo una alteración en la bioquímica cerebral y tu conciencia. Entonces ahí es cuando se da una relación que es muy lógica de suponer, ¿verdad? Pero entonces el punto es que la mente en sí, como órgano abstracto o como entidad abstracta mejor, no está ahí metida pues en el cerebro, la masa encefálica, en las neuronas, sino que se está proyectando y en alguna otra parte que no se ha podido comprobar dónde o no se define en qué sitio se encuentra esa mente. Entonces, obviamente, la relación sí existe y también viene en sentido contrario en cuanto a lo psicosomático. Cuando tú albergas una emoción por mucho tiempo en tu mente, que puede ser de depresión, de tristeza, de rabia, de lujuria, de envidia, de lo que sea, esa sensación o esa emoción mejor tiende a somatizarse con la aparición, puede ser, de alguna enfermedad, sobre todo las emociones negativas. Bueno, en cuanto a la lujuria, muchos dirán que esto no tiene nada de negativo, sino que es placentero, obviamente, muy discutible en algunos aspectos y para muchas personas, pero bueno, no toquemos la cuestión de la lujuria, pero sí, por ejemplo, la rabia, la envidia, el odio, todo eso que hace sufrir tanto a la persona que experimenta esos sentimientos. Cuando se tienen esos sentimientos o emociones muy intensas a nivel anímico, repercuten de una forma muy decidida en tu conciencia, pues eso tiende a somatizarse y aparecen eventos de patologías o enfermedades. Se puede incluso ver alterado el sistema inmunológico, a la persona se le bajan las defensas cuando está deprimida o triste y aparecen infecciones de todo tipo o también daño hepático, inclusive algunos tipos de cáncer. Muchos científicos asocian la aparición de esas enfermedades tan graves como el cáncer de alguna interacción o una situación emocional no gestionada. Y esto del cáncer es muy curioso porque hay, bueno, obviamente que hay eventos desencadenantes. Quien fuma mucho o se expone ambientalmente a una sustancia tóxica tiene pues una propensión a desarrollar el cáncer. Pero lo curioso es que hay personas que ni siquiera con antecedentes familiares en su historial genético hay cáncer y de un momento a otro desarrollaron la enfermedad. Entonces, escarbando en el interior de lo que tiene que ver con esa persona o entendiendo su mundo emocional, se pudo llegar a la conclusión que esas emociones no gestionadas, de alguna u otra forma lograron somatizarse y cambiar la estructura celular o alterar las células al punto de necrosar algunos tejidos y células y apareció el cáncer. Obviamente que no todos los casos son iguales, no quiere decir que todos los tipos de cáncer se deriven de la misma consecuencia o de la misma situación, sino que es algo que han encontrado los médicos, los científicos, los oncólogos, las personas encargadas de estudiar esta y otro tipo de enfermedades, sobre todo las enfermedades autoinmunes como la psoriasis. Pero lo complejo, y como te decía anteriormente, muchas veces eso, como está ubicado allá en el inconsciente y la persona no tiene manejo y control de la situación, entonces si no tiene un abordaje oportuno de alguna situación inconsciente que le esté afectando, puede somatizarse y aparecer una enfermedad. Así que ahí está estrechamente revelada una colaboración, una simbiosis entre mente y cerebro que es súper estrecha y que nos afecta de esa forma y que va en las dos direcciones. Cuando hay una alteración molecular o bioquímica en el cerebro, eso pues repercute en nuestra conciencia, en nuestro estado anímico, y también cuando nosotros sostenemos por mucho tiempo algún tipo de emoción, se puede reflejar en nuestro cuerpo físico. A nivel fisiológico pueden aparecer una cantidad de situaciones o de enfermedades inclusive. Así que pues bueno, ahí está demostrado y como que no tiene mayor debate o mayor controversia eso, ¿verdad? Sino que lo que está relacionado con el punto de debate, el momento álgido, lo que sí llama la atención en cuanto a que no tiene como una definición total o que no se puede categorizar o esquematizar es qué es realmente la mente, dónde está ubicada. Entonces, como anteriormente lo reseñaba, viene a nuestra mente lo que tiene que ver con el alma, el espíritu y todo eso, lo intangible, la conciencia,
y pues nos empezamos a plantear una serie de debates o de preguntas incontestadas que han acompañado a la humanidad desde que pues obviamente existimos sobre la faz de la tierra. Es qué somos nosotros, quiénes somos, qué pasa cuando morimos, realmente el espíritu qué es, nosotros cuando morimos nuestra conciencia va a ir a algún sitio, que Dios, bueno, todas esas preguntas, los grandes interrogantes que pues han dado pie a que se hayan creado a nivel de las civilizaciones los metarrelatos, las mismas religiones, todo eso que se aborde desde un plano metafísico, filosófico, religioso inclusive, entonces pues bastante complicado, ¿verdad? Entonces el abordaje materialista pues nos dice de que efectivamente cuando el cerebro, que es el órgano encargado de una u otra forma de manifestar nuestra mente, desaparece porque hemos muerto, porque hemos desaparecido físicamente, pues se desvanece también esa mente y que ya nosotros no tenemos más razón de ser. Por el contrario, aquellos que defienden la tesis contraria dicen de que no, que el cerebro desaparece, pero la conciencia como una entidad independiente del cerebro puede subsistir. Entonces ahí es donde nosotros entramos a preguntarnos esos, valga la redundancia, esos grandes interrogantes que nombraba anteriormente. Entonces, bueno, listo, nos separamos de nuestro cuerpo físico, ya el cerebro no está interactuando con nuestra conciencia, pero como esta es independiente, esa conciencia ¿para dónde se va? Entonces hay unos abordajes intermedios, por ejemplo, en alguna oportunidad escuchaba a alguien decir, no me acuerdo el nombre de la persona, pues decir que la mente es algo que puede permanecer un tiempo más, una vez haya desaparecido el cerebro, ¿verdad? Entonces, bueno, la persona muere, clínicamente está muerta, y la mente puede subsistir algunos días más, luego se desvanece como un efecto residual de esos procesos que se producían en el cerebro, pero que luego se desvanece y hasta luego, ya, no más. Nosotros ya dejamos de existir y dejamos de ser en su totalidad. Entonces, bueno, alguien le preguntaba, es que no me acuerdo el nombre de ese conferencista, los fenómenos paranormales, los fantasmas, ¿eso qué es? Entonces esos fenómenos que se pueden incluso medir con aparatos que se producen en determinados contextos, en algunas situaciones muy específicas, ¿de qué se trata eso? Entonces la persona hablaba de que son como una especie de limbo interdimensional, que pues esa energía mental o psíquica ha quedado como represada, que de alguna forma y por diversas circunstancias que la ciencia todavía no logra entender, pues se reproducen, pero que lo llamativo es que ese fantasma a veces no interactúa con las personas que lo ven, sino que se reproduce como un video, como una película, y que luego se desvanece y aparece a determinada hora, en determinado sitio, con diversas circunstancias. Entonces ahí se está reproduciendo como un evento que quedó como prisionero de alguna forma. Bueno, eso lo decía y es una referencia acerca de los conceptos intermedios que pueden haber entre el enfoque materialista y el enfoque ya un poco más espiritual y religioso. De todas formas, como el debate está servido y no hay nada definido hasta el momento, la persona, pues obviamente usted que escucha este podcast puede creer lo que más le convenga, lo que más quiera, lo que más se ajuste a sus esquemas mentales y sacar sus propias conclusiones. En definitiva, nuestra conciencia, que es tan intangible, invisible, pero que nos afecta tan verdadera y totalmente nuestra realidad, es lo que define nuestro comportamiento, nuestra realidad humana, nuestra experiencia humana mejor, está supeditada es precisamente por esos pensamientos. Y obviamente que cuando existe algún tipo de enfermedad mental, alguna alteración, un golpe, algún proceso bioquímico incorrecto, que no se estén produciendo neurotransmisores suficientes, o la persona sufrió una lesión, nuestra conciencia también puede sufrir, por supuesto, entonces alteraciones que pueden ir desde leves a graves, algunas se pueden tratar de forma farmacológica y otras definitivamente dejan tan limitada a la persona que ya le cambia totalmente su realidad. Entonces también es muy importante. Bueno, y alguien en una oportunidad decía algo como que me pareció interesante, ¿verdad? Que la mente realmente no desaparece porque es como cuando usted sube información a la nube. Entonces, haciendo la analogía con la mente, esa información usted la sube a la nube y se hace evidente cuando la baja a través de un dispositivo. Entonces ahí se recrea esa información que no ha desaparecido ni ha muerto. La nube no puedes verla. Obviamente que hay unos grandes procesadores en algún lugar indeterminado, bueno, al menos yo no los conozco, donde están esos procesadores, donde hay como un almacenaje de toda esa información, pero la nube en sí, pues no podemos verla. Esa información puede quedar ahí guardada durante mucho tiempo, no sé si de manera indefinida, pero que no ha desaparecido, sino que no está en nuestro computador ni en nuestro móvil, no está en una memoria, no está en un correo electrónico, pero cuando usted a través de una clave baja esa información o de
la baja a un dispositivo, ahí aparecen entonces fotos, videos, documentos, lo que quieras. Toda esa información no ha muerto, no ha desaparecido, sino que está por allá represada, como en una especie de otra dimensión, como para poner un ejemplo un poquito más claro, ¿verdad? Entonces, eso pasa con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestra conciencia. Listo, se deterioró el dispositivo que vendría a ser el cuerpo. A través de la muerte desaparece el cuerpo, pero la conciencia queda ya guardada como en una nube. Entonces ahí muchas personas empiezan también a pensar en lo que tiene que ver con la reencarnación, con la metempsicosis, o sea, la reencarnación, y el concepto de karma y todo aquello, que cuando esa persona de alguna u otra forma se materializa con un cuerpo físico, valga la redundancia, pues baja esa información que está como allá en la nube y vuelve a un dispositivo físico que vendría a ser el cuerpo y se manifiesta otra vez la conciencia. Pues son conceptos, ¿verdad? Entonces, pues obviamente la persona se ve abocada a no recordar esas vidas anteriores, tiene como una especie de velo de olvido, obviamente, y también en otro capítulo lo tratábamos acerca de las regresiones a vidas pasadas, puede rememorar eventos, sucesos, situaciones que se presentaron en una vida anterior, pero pues todo esto es tan apasionante y realmente a veces tan misterioso lo que involucra a nuestra conciencia, el mundo emocional, que no podemos verlo, pero no es que no lo podemos desconocer. Nosotros no podemos decir que eso no existe porque son las emociones, precisamente los pensamientos que no vemos, que no son tangibles, que no podemos medir ni comprobarlo a través de un sistema de medición específico, es lo que define nuestra realidad. Nosotros somos lo que sentimos como criaturas emocionales, obviamente. Muchas personas, por ejemplo, quieren acumular grandes riquezas, les gusta mucho el dinero, todo lo que sea, pero eso en el fondo lo que está buscando es hacerles sentir emocionalmente bien, ¿verdad? Por eso quieren tener pues 1 o 2 o 3 casas o mucha riqueza, dinero en el banco o carros lujosos, todo eso porque eso va a crear, o al menos la persona lo percibe así, una emoción. Y esa emoción es lo que les hace ser, parecer y sentir las cosas. Muchas veces, y esto es bien curioso, cuando la persona obtiene esos bienes materiales, esa riqueza, las casas, lo que sea, pues comprueba de que eso momentáneamente puede ser que le satisfaga, pero luego queda como un vacío enorme porque, bueno, está ahí lo material, pero se le convierte en paisaje, como que no logra compensar realmente esa parte emocional que tiene como una carencia de otro tipo. Entonces, pues, como te digo, son conceptos que pueden ser o situaciones que pueden ser muy personales, muy diferentes en todos los individuos. Hay unos que se conforman o se sienten plenamente bien con muy pocas cosas materiales, otros que necesitan muchísimo o reconocimiento o lo que sea. En esto de las redes sociales sí se ve muchísimo, por ejemplo con la cuestión del like, que se ha convertido como en una droga, ¿verdad? Entonces la persona sube fotos en situaciones de todo tipo y obtiene muy poquiticos likes y quiere, como una droga, entonces quiere obtener más y sube cada vez más contenido. A veces la persona se vuelve como estrambótica en cuanto a lo que está subiendo. Bueno, la persona como que necesita esa atención, llamar esa atención, y ese like representa como una minúscula dosis de una droga que le hace sentir momentáneamente bien. La cuestión emocional es lo que define nuestra realidad. Salimos a trabajar porque a muchos nos gusta hacer nuestro trabajo, otros lo hacen por obligación, por lo que sea, pero siempre eso tiene una motivación emocional. Tras eso hay una motivación. Hay personas que salen a trabajar en algo que no quieren o que no les gusta, pero esos recursos económicos los necesitan para sostener a su familia. Entonces ese sostenimiento familiar les hace sentir bien y todo confluye finalmente en la emoción, en aquello que no vemos, que no es tangible y desde un punto de vista físico no es como real, pero que realmente, qué pena que utilice este juego de palabras, es lo que marca nuestra razón de ser, nuestra realidad, esa emotividad, ese sentimiento, eso que no podemos ver, pero que finalmente es lo que nos mueve a ser y parecer y sentir en este mundo que es muy denso, muy material, pero que obviamente esa parte que nosotros llamamos mente, que no sabemos dónde está, que sigue siendo todavía un misterio, al igual que los conceptos de muerte y Dios, todavía eso la ciencia no ha podido cuantificarlo, ni no ha podido vislumbrar, no lo ha podido pues detallar o esquematizar. Eso nos sigue moviendo y eso es lo que hace que nosotros pues tengamos como una razón, no solamente para llevar nuestra existencia terrenal, para seguir viviendo, sino para seguir buscando, incluso desesperadamente, esas respuestas que al igual que los seres humanos de hace miles de años,
pues tienen hoy en día. ¿Qué somos? ¿Para dónde vamos una vez hayamos fallecido? ¿Qué es el espíritu? ¿Cómo se manifiesta? ¿Dónde está? ¿La mente qué es? ¿Dónde se encuentra? Y ya entendemos entonces, al menos eso nos podemos acercar para tener como una claridad de conceptos de que no es lo mismo que el cerebro. Es un órgano físico que está súper estrechamente relacionado con la cuestión mental, pero que esa proyección infinita, misteriosa, que a veces nos hace sufrir tanto, pero a veces a través de la fantasía nos hace sentir momentos muy agradables, o cuando vivenciamos o recordamos algo que nos pasó, muy agradable, todo eso que nos hace sentir bien y mal en determinadas circunstancias que llamamos conciencia o mente, eso sí no sabemos dónde se encuentra. El debate sigue servido, son dos cosas distintas, por supuesto, interactúan, están estrechamente relacionadas, pero pues ahí sigue el debate y pues obviamente vamos a esperar si la ciencia en algún momento determinado nos puede pues dar respuestas un poco más acertadas o más concisas al respecto. Y también pues ahora con lo que significa la inteligencia artificial, que es algo que ya está muy metido en nuestras vidas y va a seguir siéndolo así durante el tiempo que siga aquí en adelante, también encontramos que esa inteligencia artificial inclusive se queda corta. Eso no va a poder jamás en la vida pues compararse con la experiencia humana desde el punto de vista de la conciencia, porque es que la cuestión de los seres humanos es la subjetividad, el concepto o el sentimiento muy personal que cada uno tiene con respecto a una situación determinada. Eso no se puede replicar a través de un programa computacional o de una inteligencia artificial que puede ser obviamente programada para sacar cualquier cantidad de datos, de tecnicismos, puede incluso sacar conclusiones casi que abstractas de algún tema determinado, pero la cuestión subjetiva, eso sí que no lo puede replicar ninguna máquina, ninguna inteligencia artificial, sigue siendo algo muy propio de nuestra naturaleza humana. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el sentimiento, no solamente colectivo, sino y sobre todo, más importante, el sentimiento individual. Por eso una obra de arte, obviamente, ahí está plasmado, es la esencia, el sentimiento del artista, y la máquina, la inteligencia artificial puede sacar una cantidad de réplicas o aproximaciones de esa pintura o sacar de acuerdo a información que se le meta a esa máquina una cantidad de cosas parecidas y hasta hermosas y todo, pero carece de esa subjetividad, aquello que nos hace tan humanos. Queridos amigos, qué gusto haber estado con todos ustedes en estos minutos de Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.